Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Mi grupo la tarde de hoy tiene el placer de hablarles sobre los principios bioéticos en la investigación y la protección a los sujetos humanos. Después de tantos años estudiando lo que es la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume a 3 virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Fernando Savater. Como introducción tenemos, el siguiente trabajo fue realizado con el fin de dar a conocer los principios bioéticos en la investigación y protección de los sujetos humanos. En la medicina existieron actos irregulares en donde se experimentaron a los seres vivos sin su consentimiento, de dichos y frecuentes sin derechos vinculados que tengan la posibilidad de haber evitado estos eventos. Los abusos realizados por los doctores nazis, que han realizado atroces experimentos con sujetos vulnerables e inertes, fueron indicadores fehacientes de que la ética médica y el compromiso de autorregulación de los doctores no era suficiente. Con el lapso del tiempo y gracias a múltiples y constantes prácticas inhumanas, pues se inició a implantar la ética en la experiencia científica. ¿Qué es la bioética? La bioética pues se considera como el estudio sistemático de lo que es la conducta humana en el campo de las ciencias, de la vida y del cuidado de la salud. Examinada a la luz de los valores y de los principios morales. La bioética, pues esta es la rama de la ética que se encarga de los problemas morales asociados a lo que es la medicina y en la investigación científica con humanos y animales y a la vida en general. El término bioética fue acuñado por primera vez en 1971 por el oncólogo Rensselaer Van Potter en su libro Bioética, un puente hacia el futuro, en el que sienta lo que son las bases de esta disciplina. La bioética tiene un fuerte carácter interdisciplinario, ya que estudia lo que son las relaciones que deben establecerse entre la ciencia, las humanidades, la economía, la fisiología, la política y el derecho para poder abordar con éxito los problemas complejos y garantizar lo que es el bienestar social presente y futuro. ¿Cómo emerge la bioética? La bioética emerge como resultado de la aparición del paradigma de los derechos humanos, el poderío y la ambigüedad moral de desarrollo científico y tecnológico. La manifestación más antigua de la bioética data del siglo V a.C., cuando el médico griego Hipócrates redactó junto a sus discípulos el juramento que llevaba su nombre, el juramento de Hipócrates. Es un texto ético pues que recoge las obligaciones morales de los médicos para con sus pacientes, con el objetivo de orientarlos en su labor profesional. Otros documentos claves que sentaron las bases de lo que posteriormente sería la bioética moderna son el Código de Nuremberg, publicado en 1947 tras los juicios realizados a los médicos del régimen nacionalista de Adolf Hitler por el tratamiento inhumano y la experimentación que llevaron a cabo con los prisioneros de los campos. También está el documento en 1968 la World Medical Association publicó la llamada Declaración de Helsinki, pues que recoge lo que son los principales problemas asociados a la investigación médica. Uno de los principios básicos de este documento establece que la investigación médica debe enfocarse a la comprensión de las causas y las manifestaciones clínicas y síntomas de esta enfermedad y a la mejora de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y profilácticos. En los últimos 50 años se ha llevado a cabo importantes y numerosos avances biomédicos, desde lo que es la realización de los primeros trasplantes hasta lo que es la secuencia completa de lo que es el genoma humano, pasando en lo que es la aparición de herramientas diagnósticas y el desarrollo de numerosas vacunas. La Declaración de Tokio, el Informe Vermont, la Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos son documentos posteriores a esta problemática. ¿Qué son los principios bioéticos? Los principios bioéticos: la ciencia y la investigación, al igual que cualquier actividad del hombre, están sujetos a principios éticos. ¿Qué son
son los principios bioéticos? El debate sobre los principios de la bioética se inicia en 1974, cuando el Congreso de los Estados Unidos crea la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de la Investigación Biomédica del Comportamiento, para identificar lo que son los principios éticos básicos que deben regir lo que es la investigación con seres humanos en la medida y en la medicina y en las ciencias de la conducta. En 1978, los comisionados publicaron el informe Belmont, antes mencionado, donde distinguen 3 principios éticos básicos. Por este orden son respeto por las personas, beneficencia y justicia. Pero el informe Belmont solo se refiere a las cuestiones éticas sugeridas en lo que es el ámbito de la investigación clínica, y más concretamente en lo que es la experimentación con seres humanos. Tom Beauchamp, miembro de lo que es la Comisión Nacional, y James Childress, en su famoso libro Principios de la Ética Biomédica, publicado por primera vez en 1979 y revisado en 4 ocasiones, reformulan estos principios para ser aplicados en lo que es la ética asistencial. Estos autores, al igual pues que la Comisión Nacional, al ordenar lo que es la exposición de los principios conocidos por no respetarlos, aunque a nivel práctico estos autores, al igual que lo que es la Comisión Nacional, al ordenar lo que es la exposición de los principios, colocan en primer lugar el de autonomía, probablemente por las nefastas consecuencias conocidas por no respetarlos. A nivel práctico, no establecen ninguna jerarquía entre ellos. Beauchamp y Childress distinguen 4 principios, lo que son no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. A partir de este entonces, los autores que han participado en lo que es el debate internacional sobre los fundamentos de la bioética no han podido evitar tomar posesión frente a lo que son los principios de la bioética. El principio de autonomía se refiere a tomar decisiones informadas. El principio de beneficencia, actuar siempre buscando lo que es el bien del paciente. El principio de no maleficencia es no infligir daño intencionadamente. Y el principio de justicia es tratamiento equitativo y apropiado para lo que son los pacientes. Más adelante, pues mis compañeros tendrán la oportunidad de abarcar más el tema de los principios bioéticos. ¿Qué es la investigación? La investigación es el trabajo creativo y sistemático realizado para aumentar el acervo de conocimiento e implica la recopilación, organización y análisis de un tema en específico para aumentar su comprensión. Principios bioéticos en la investigación. ¿Cómo se aplican los principios bioéticos? Los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia a la metodología de trabajo propia de la investigación. Respondiendo al principio de beneficencia, es necesario plantearse las siguientes preguntas para su respectiva respuesta. ¿Beneficiará a los participantes de mi estudio? ¿Supondrá un aumento en el conocimiento? ¿El tema realmente es interesante o participo en él para un financiamiento o obtener recursos? ¿Este trabajo respeta mi libertad de investigación o la limita? La respuesta a estas preguntas nos dará un total de calidad ética que nos determinará el tipo de investigación que es. Por mínimamente que sea presente molestia o inquietudes, no será lícito ni ético. Diseño experimental y resultado. En esta parte del trabajo, el principio de beneficencia debe empujar al investigador a ser diligente y cuidadoso. En esta elección, el tipo de estudio muestra seleccionada objetivos y plazos de cumplimiento de los mismos, protección a la integridad de los sujetos participantes, proporción de los beneficios y los riesgos, perseveración de la privacidad, manipulación de los resultados, análisis objetivo e independiente de los mismos. Conflictos éticos de los investigadores. La actividad investigadora puede verse
sometida a intereses de muy diversas índoles que pueden desembocar en verdaderos conflictos éticos. Bien, continuando con la explicación del principio bioético en la investigación, tenemos que la ética de la investigación aplica los principios de la bioética a la metodología propia de la actividad investigadora para garantizar las buenas prácticas, la integridad y la calidad de la producción científica. El principio de autonomía es la capacidad de autodeterminación de actuar libremente y consciente, sin condicionantes externos, es decir, el respeto por el derecho de cada persona a tomar su propia decisión. Su fundamento filosófico se encuentra en Kant, que afirma que el hombre es un fin en sí mismo y nunca puede ser utilizado como medio. Frente al derecho de actuar libremente, la otra cara de la moneda es el deber de asumir la responsabilidad de las acciones que se realizan. El ejemplo máximo de respeto a la autonomía del paciente es el consentimiento informado, que significa que es necesario que el paciente otorgue su permiso para que cualquier acto médico sea practicado en su persona. En términos generales, el consentimiento informado es obligatorio siempre que vaya a asistir a algún tipo de intervención biomédica o psicosocial en el individuo. Bien, principio de beneficencia. Esta premisa ha estado presente en la ética médica desde hace milenios, recogiéndose ya en el juramento hipocrático. Que es un juramento hipocrático? Aquí hay obligaciones morales de los médicos para su paciente con el objetivo de orientarlo en su labor profesional. Este principio debe entenderse como la obligación de no hacer daños a las personas que participan en una investigación en el terreno práctico. El Comité de Ética de la Investigación debe asegurarse de identificar los riesgos potenciales del estudio y de que existan todas las medidas necesarias para minimizarlos. La beneficencia o autonomía daría lugar a actitudes paternalistas, diciendo que lo que es mejor para el enfermo sin contar con su opinión e incluso para defenderlo de sí mismo. Esta parte de beneficencia y autonomía significa hacer bien sin la toma de decisión del paciente o sin autorización del paciente, lo que llevaría a actitud paternalista. Esta parte le diría puede ser tan positivo como negativo. Por ejemplo, una parte positiva puede ser aquellos pacientes que llegan a la sala de urgencia con choque hemorrágico donde necesita transfusión sanguínea. El médico hace lo correcto en hacer lo que es la transfusión sanguínea, pero el paciente no quiere porque el paciente es cristiano, pertenece a una ley cristiana donde su ley no se lo permite. Y pues el médico hace bien, pero el paciente no quiere tomarlo o no quiere las transfusiones que necesita. Y pues una parte de actitud paternalista negativo, yo diría aquellos pacientes que inician un tratamiento sin el consentimiento del paciente. Por ejemplo, un paciente puede estar en cama inconsciente, donde por ejemplo el paciente dio positivo a VIH y es un paciente mayor de 60 años debilitado, y pues el médico quiere iniciar lo que es el tratamiento de antirretroviral, pero ese medicamento es demasiado fuerte, lo cual puede provocar efectos adversos al paciente, donde puede empeorar su salud. Es una parte de actitud paternalista negativa que yo diría, donde el médico quiere hacer bien para el paciente, pero el paciente no sabe lo que le va a realizar, lo cual puede complicar su vida. Bien, algunos ejemplos de reglas de beneficencia son las siguientes. 1. Protege y defiende los derechos de otros. 2. Previene el daño que puede ocurrir a otros. 3. Quita las condiciones que causarán daños a otros. 4. Ayuda a personas con discapacidades. Y 5. Rescata a personas en peligro. Siguiendo con la explicación de los principios. El principio de no maleficencia. La clave o lo esencial de este principio es no hacer daño, contenido en el juramento hipocrático. Este puede ser exigido de forma obligatoria. Si nosotros nos encontramos en una situación o circunstancia en la que nosotros no podemos realizar un bien, entonces tampoco debemos de causar o hacer un mal. Este principio siempre va a prevalecer por encima de los demás principios cuando entren en conflicto. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, este se especifica en forma de reglas, como por ejemplo el primero, que es no matarás; el segundo, que es no causarás dolor o sufrimiento hacia los demás; el tercero, que es no incapacitarás a los otros; el cuarto, no ofenderás a los otros; el 5, no privarás a los demás de los bienes de la vida. Cuando nosotros le hacemos daño a una persona, nosotros le hacemos daño a una persona cuando nosotros lesionamos los intereses de esta. Para mejor explicación, estos intereses pueden considerarse de una manera más amplia, como una referencia a ¿qué? A lo que es su privacidad, su libertad y su reputación.
Principio de justicia. El concepto de justicia, según la tradición aristotélica, consiste en tratar igual lo que es igual y desigualmente lo que es desigual. Para que se entienda mejor, o dicho de una mejor manera, a casos iguales, tratamientos iguales. Este es el último de los principios, y no por casualidad, sino porque también históricamente fue el más tardío en tenerse en cuenta para lo que es la ética biomédica. Su relevancia actual ha venido marcada por un sistema sanitario con lo que son los recursos limitados frente a un número de usuarios que superan los recursos con creces diariamente. Justicia es la perpetua y constante voluntad de dar cada uno lo suyo. Esta es la clásica definición del piano. Según ella, el sentido original de justicia es lo que es la corrección, adecuación y ajustamiento de algo con su modelo. El principio de justicia en las investigaciones puede analizarse desde los principios o hacia las consecuencias de los actos de cada quien. En el primer caso, un diseño de investigación es justo cuando está de acuerdo con los principios, como el respeto a las personas. En el segundo, aplicamos el concepto de justicia en contextos teológicos, de modo que será justo todo lo que armoniza el binomio costo-beneficio. Por lo tanto, la justicia se realiza no solo en lo que es la comprensión y reconocimiento de los principios, sino que también en la búsqueda efectiva de lo que son las consecuencias buenas de todo el actuar investigativo. La justicia puede plantear a dos niveles. En primer lugar, las situaciones en las cuales varios pacientes con una patología o situación similar precisan unos recursos diagnósticos o terapéuticos insuficientes, y hay que elegir entonces a quienes se destinan esos recursos, por ejemplo, camas de UCI, trasplante de órganos y diálisis. En segundo lugar, la justicia puede aplicarse al modo de distribuir los recursos según el presupuesto asignado. Esto corresponde a lo que son los administradores de los sistemas sanitarios, pues tomar este tipo de decisiones ya queda de parte de ellos. Bioética en la investigación ética. Es de responsabilidad del investigador garantizar lo que es una investigación de calidad, tanto en lo que se refiere al interés, relevancia y valor potencial, como en lo que son sus aspectos éticos. En la raíz de toda investigación y por lo tanto de todo investigador ha de estar lo que es la honestidad, y esta ha de estar presente desde que el planteamiento inicial y diseño del estudio hasta la difusión y publicación de los resultados obtenidos. Un comité de ética no suple lo que es la moralidad del investigador, sino que queda reflejada en múltiples aspectos y momentos del proceso. La ética en la investigación exige lo que es una práctica de la ciencia, que ésta se realice conforme a lo que son los principios éticos que aseguren el avance del conocimiento, la comprensión y mejora de la condición humana y el progreso de la sociedad. Este se focaliza el interés en la consideración de los aspectos éticos de la investigación en su naturaleza y fines respecto a lo que es la dignidad del ser humano, a la autonomía de su voluntad, protección de sus datos, privacidad, confidencialidad, bienestar animal y preservación del medio ambiente. Habida cuenta de creciente importancia de lo que son las implicaciones éticas en el quehacer científico, así como de la diversa legislación desarrollada en este ámbito, pues los comités de éticas desempeñan un rol fundamental, contribuyendo así a lo que es la investigación por parte de la comunidad científica. Esta se realice conforme a lo que es una normativa vigente y con absoluto respeto hacia lo que son los principios, compromisos y exigencias bioéticas y de seguridad en forma general. Protección a los sujetos humanos. Cada ser es un ser autónomo que tiene la capacidad y el derecho de decidir. Durante la investigación, profesora Miriam Vélez Galván. La investigación científica ha producido grandes beneficios sociales. También ha planteado algunos dilemas difíciles. Los reportes de abusos contra sujetos humanos que participaron en experimentos médicos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, dirigieron la atención pública hacia estos dilemas. Durante el juicio de la del crimen de guerra en Nuremberg, el Código de Nuremberg se redactó como un conjunto de normas para juzgar a físicos y científicos que produjeron experimentos biomédicos en prisioneros de campos de concentración. Este código se convirtió en el prototipo de códigos posteriores que trataron
de asegurar que la investigación que incluya seres humanos se lleve a cabo de manera ética. Pautas para la investigación biomédica en seres humanos. La adherencia a los principios científicos y éticos que la justifican, su fundamentación en la experiencia previa realiza en animales de laboratorio o en otros hechos científicos, garantizando que prevalezcan las probabilidades de los beneficios esperando sobre los riesgos predecibles. Esta base legal parte del Código de Nuremberg, reforzada con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Código Internacional de Ética Médica, también Declaración de Helsinki y normas éticas internacionales para la investigación biomédica en sujetos humanos, por citar algunos. Conclusión. La investigación, la práctica, está diseñada para la seguridad y la eficacia de la investigación en seres humanos. Informe Belmont es un informe creado por el Departamento de Salud, Educación y Protección de los Estados Unidos, titulado Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación. Este informe fue creado en abril de 1979 y toma este nombre por el Centro de Conferencias Belmont, donde la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en la Investigación Biomédica y de Comportamiento se unió para así delinear este primer informe. Dicha comisión tiene sus antecedentes clínicos llevados a cabo entre 1932 y 1972 en Tuskegee, en el estado de Alabama, en Estados Unidos. En este entonces se utilizaron 399 africanos, en su mayoría analfabetos, y fueron estudiados para observar la progresión natural del sífilis no tratada. Los sujetos utilizados para este experimento no se dieron a conocer que estaban participando en él. No fueron informados de su diagnóstico y fueron engañados diciéndoles que tenían mala sangre y que podría recibir un tratamiento gratuito, transporte a la clínica gratuito, y en caso tal de fallecimiento tendrían un derecho o un respaldo a su sepelio. Para el 1947 la penicilina se convirtió en el tratamiento de elección para la sífilis, mas estos científicos decidieron ocultarlos para seguir investigando cómo esta enfermedad se diseminaba y causaba la muerte. El estudio fue terminado en 1972 gracias a una filtración que hubo hacia la prensa y causó su fin. Para ese entonces habían muerto 28 sujetos por la enfermedad y 100 debido a las complicaciones en la investigación. Además, 40 mujeres fueron detectadas con esta enfermedad y 19 niños contrajeron o adquirieron la enfermedad al nacer. Este experimento ha sido como posiblemente la más infame investigación biomédica de la historia de Estados Unidos. Y este dio origen a la creación de la comisión que elaboró el informe Belmont. El informe Belmont explica los principios éticos fundamentales para usar a los sujetos humanos en la investigación, las cuales son respeto a las personas, beneficencia y justicia. Hoy el informe Belmont continúa siendo una referencia para los investigadores y grupos que trabajan con sujetos en la investigación y se aseguran que los proyectos cumplan con las regulaciones éticas. En conclusión, es esencial rescatar lo que son los conceptos éticos que fundamentan los actos humanos en una dualidad del bien o del mal.
El deber del personal de salud es pues tomar decisiones informadas y con plena conciencia ética que impliquen la responsabilidad de proporcionar cuidados de salud, no solo técnicamente bien realizados, sino que también con la base de los principios éticos. En las cuestiones éticas envueltas en la comprensión humana de la vida, la bioética nace como una necesidad de reflexión crítica sobre los conflictos éticos estimulados por los avances de la ciencia de la vida y la medicina. Los principios de la bioética se aplican en la investigación debido a esa necesidad de humanizar y darle un enfoque de sensibilidad social a la generación de investigadores y así evitar excesos o abusos protegiendo la dignidad y vulnerabilidad de los sujetos en la investigación. Como futuros profesionales de enfermería, estos principios nos ayudan a nosotros a trabajar de una manera más correcta y siempre poniendo encima lo que es la protección y un cuidado más humanizado hacia nuestros futuros pacientes. En conclusión al tema, como lo dice el título, principios bioéticos en la investigación y la protección de los sujetos humanos, nos damos cuenta cuál es la importancia de la bioética en procesos de investigación, análisis y mucho más cuando se trata de investigaciones a base de nosotros los seres humanos. Para esto se crea, como lo han dicho los compañeros, se crearon los principios bioéticos que son beneficencia, justicia, no a la maleficencia y la autonomía. Cada punto nos defiende a cada uno, es decir, la autonomía defiende al paciente o lo protege, la no maleficencia es del lado del personal de salud, la justicia que nos abarca a todos, la sociedad, y la beneficencia que también nos abarca a todos. Aquí es donde vemos cuán importante es tener los principios éticos y en este caso bioéticos para así pensar en el bienestar de nuestra sociedad y todos nosotros. Muchas gracias. Bien, en conclusión, la investigación científica es una actividad fundamental en la vida, ya que a través de ella se fomenta el pensamiento lógico, promueve la generación y acumulación de conocimiento y aporta lo que es la solución de problemas humanos en diferentes áreas. Debido a la importancia de la actividad científica, la misma debe ser sometida a principios bioéticos. La transparencia, la necesidad de confiar y evitar los abusos son elementos esenciales cuando se trata de la salud y el cuerpo y la vida de las personas. El objetivo es lograr una investigación biomédica que sea de calidad, válida y relevante y a la vez respetuosa con la persona. En conclusión, la bioética pues es un término en el área de salud que ha existido siempre, pero pocas personas conocen qué significa ética de vida. Este concepto está relacionado principalmente con los problemas morales de la sociedad y el comportamiento humano vinculado a lo que es el ámbito de las ciencias humanas y el derecho de la salud. Esta bioética va más allá de la ética que debe existir en lo que es el área de la medicina o salud. Incluye pues todos los problemas éticos que tienen que ver con lo que es la lucha al respeto a... Conclusión. La investigación y la práctica está diseñada para evaluar la seguridad y la eficacia de la investigación en seres humanos. Si la investigación se lleva de manera apropiada, los beneficios pueden ser incalculables para la humanidad. Muchas gracias.